la idea de este webinar, de esta presentación, es que platiquemos un poco sobre la desigualdad en términos más subjetivos, ¿sí? Queremos que reflexionemos sobre estas ideas que nos han dicho y que se hicieron trending topic y muy populares en la semana pasada, sobre si la desigualdad era solo una cuestión de envidia y lo que realmente importaba era la pobreza, y eso es lo que nos debería, digamos, de preocupar como sociedad, o si también la desigualdad es una cuestión de injusticia y no es solo cosa de envidia, ¿no? Si hay, digamos, más factores que están relacionados, más perspectivas importantes que deberíamos de tomar en cuenta cuando estamos tratando de resolver si el problema de la pobreza o la desigualdad. Hay muchas cosas a decir al respecto. Yo lo que estoy enfocando el día de hoy es que nos vayamos, lo decía, por el aspecto subjetivo de la desigualdad y en ese sentido sobre las narrativas que justifican o legitiman la desigualdad. Y en ese sentido es que me interesa que hablemos de la meritocracia, de por qué es una mentira la meritocracia, de cómo la meritocracia está, digamos, justificada en ciertas percepciones sobre la desigualdad y sobre la justicia distributiva. Ahorita vemos que es justicia distributiva. Además de estar sostenida en este tipo de percepciones, al mismo tiempo el hecho de que se justifique o se legitimen ciertas narrativas como la meritocrática importa en qué tanto exigimos o no que cambie la desigualdad, ya sea que si lo vemos como algo natural, la desigualdad, pues no vamos a exigir que esto cambie, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahorita voy a mostrar también un diagrama muy, muy sencillo sobre cómo se relacionan estos diferentes procesos sociales sobre los aspectos subjetivos de la desigualdad. Pero entonces, más o menos por ahí va. Claro, acá yo ya tenía el contenido de la presentación que ahorita hacía un favor de mencionarlo. Y bueno, creo que no me detengo más en eso. Al principio es hablar de qué es esto de legitimidad de la desigualdad, luego esto que decía sobre las percepciones, luego las narrativas y luego la exigencia de políticas redistributivas. Entonces, veamos, lo primero es, estoy hablando de este concepto que tal vez está un poco raro o no les hace mucho, no se les hace muy conocido, que llamo legitimidad de la justicia distributiva, y así se conoce en la academia. ¿Qué es la legitimidad de la justicia distributiva? Refiere, lo decía hace rato, a diferentes aspectos subjetivos sobre la desigualdad y nos ayuda a entender cómo es que se reproduce la desigualdad y se tolera la desigualdad a lo largo del tiempo, ¿sí? Desigualdad y estratificación social. Hay, digamos, diferentes aspectos metidos en desigualdad, en justicia distributiva. Unos de ellos son las percepciones y las representaciones. Como lo decía, los aspectos subjetivos sobre qué tanto merecemos o qué tanto somos culpables las personas y los diferentes individuos en distintos estratos socioeconómicos de la posición en la que estamos en la sociedad, ¿sí? Y dado que ahí vamos, dado que se estudia si se merece o si se es culpable sobre estas posiciones que tenemos en lo que diría Patricia Armendáriz, en la pirámide de la sociedad. De ahí que sea justificado o no que hagamos redistribución de quienes están arriba a quienes están abajo. Entonces, digamos, desde aquí, desde esta parte de estudios académicos, se investiga, por ejemplo, esta idea que existe de las personas que se han hecho a sí mismas millonarias, y qué tanto esto es real o no, y la perspectiva que hay sobre esas personas, tanto desde la sociedad como de ellos mismos. Al mismo tiempo también, por ejemplo, se estudia las percepciones que hay, las narrativas que hay sobre las personas viviendo en situación de pobreza y sobre el hecho de redistribuir sobre ellas, de transferirles dinero, de transferirles bienes, y cómo se percibe eso, cómo se evalúa eso para la sociedad. Este es el diagrama que les decía que me parece, es sencillo, pero nos ayuda a ver cómo se relacionan estos distintos procesos sociales. Y lo voy a tratar de mencionar de una manera muy rápida porque más adelante vamos a ir viendo cada uno de los aspectos distintos que corresponden prácticamente a cada uno de los apartados que pusimos en la presentación. Por la parte de las percepciones y los sesgos de desigualdad, es esto que decía, qué tanto percibimos como sociedad que vivimos en un país muy desigual, en una ciudad muy desigual, y
¿qué tanto nos estamos dando cuenta de la desigualdad, de la magnitud de la desigualdad? Puede que pensemos que México es desigual, pero cuando nos preguntan qué tan grande es la desigualdad, y hay algunas maneras, ahorita vamos a ver de medirlo, puede que realmente tengamos un sesgo y no nos demos cuenta de lo inmensa que es la desigualdad en el país. Ahora, estos sesgos sobre la desigualdad o sesgos sobre aspectos de la justicia distributiva, por ejemplo, sesgos sobre qué tantas personas que nacen en pobreza llegan a la riqueza, lo que conocemos como movilidad social, o sesgos sobre qué tantas personas que viven en pobreza realmente viven en pobreza porque trabajan pocas horas. Todos estos aspectos que al final de cuentas no percibimos bien como sociedad, y tal vez es normal que, no tal vez, más bien lo que encuentran los estudios es que es normal que no lo percibamos bien. Eso afecta las narrativas sobre la desigualdad, y es la parte B que ven arriba a la derecha. Estos sesgos que tenemos sobre la desigualdad normalmente legitiman o justifican ciertas narrativas de la desigualdad, y la que voy a estar hablando hoy es la narrativa meritocrática. Para ustedes, la mayoría tal vez ya saben, la narrativa meritocrática dice que una sociedad, sea la mexicana o a nivel mundial, las personas más ricas son las más talentosas, las que más trabajan y las que más se esfuerzan, y las que están abajo pues son las personas que no tienen talentos, que no tienen capacidades, que no se esfuerzan, que no trabajan, que son flojos, flojas, etc. Esa es la narrativa meritocrática, y esa es la forma en que los sesgos, bueno, ahorita voy a profundizar más en cómo estos sesgos sobre la desigualdad legitiman las narrativas sobre la desigualdad. Y ahora, estas narrativas de la desigualdad permean la exigencia que tenemos como sociedad o como personas, exigencia o no exigencia o falta de exigencia sobre políticas redistributivas, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos que la desigualdad en la sociedad a lo mejor es extrema, pero es legítima, creemos que es justificada, no tendríamos ningún incentivo para pedir que se transfiera o se redistribuya de las personas más ricas a las personas en situación de pobreza. Entonces, también hay una relación entre la legitimación de las narrativas de desigualdad con la exigencia por políticas redistributivas. Y claramente, si exigimos más o menos políticas redistributivas, eso va a permear al final de cuentas los cambios que realmente hay en la sociedad en términos de desigualdad y en términos distributivos. Entonces, no me detengo más en esto, más adelante vamos a ir viendo cómo profundizamos un poco más en cada uno de estos procesos. Ahora, quería invitarles a una actividad rapidísima. Ahorita ya no, como ya no veo la pantalla, hoy solo tengo una pantalla, no veo cuántas personas estamos conectadas, pero les quiero invitar a que entren a este link, ya sea que tecleen en su Safari o en su explorador, el que tengan, menti.com, y ahí tecleen el código que está aquí en la pantalla, esos 8 dígitos, o que con su cámara del celular escaneen ese código QR que están viendo en la pantalla, o que si entraron a la presentación le den clic a este link. Ahora, ¿cuál es la pregunta que estoy haciendo ahí? Es prácticamente una encuesta entre quienes estamos aquí, y la pregunta es simplemente: ¿a qué decil creen que pertenecen ustedes? ¿A qué decil crees que perteneces? Les digo rápido qué es un decil para quien no lo sepa, y quien ya lo sabe pues seguro ya está respondiendo. Hablar de deciles en la sociedad implica dividir a la sociedad en 10 partes iguales, ¿sí? Entonces, si en México hay 126 millones de personas en el país, viviendo en el país, si hablamos de deciles, significa que estaríamos hablando de 12.6, bueno, de 10 escalones, piénsalo como una escalera, y por eso os pongo la imagen ahí, 10 escalones donde cada escalón está formado por 12.6, 12 millones de personas, ¿sí? Si estás en el decil 1, en el escalón 1, en el primer escalón que contiene 12 millones de personas, o si ustedes creen que están ahí, eso significa que ustedes creen que están en el 10% más pobre de la población, ¿sí? Que tiene menos ingresos de la población. Si creen que están en el decil 10, eso implicaría que ustedes creen que están en el 10% de personas más ricas del país. Sí, ahorita estoy hablando de México, tal vez eso no lo aclaré. Entonces, les pido que contesten esto. Voy a dejar de compartir rápidamente para mostrarles, o creo que les puedo mostrar directamente mi pantalla acá. Ya llegaron 97 respuestas, entonces lo que veo es que no se está compartiendo esta pantalla. Permítanme. Dejo compartir y comparto ahora esta de acá. Okay. Entonces, me parece que aquí le están viendo los resultados. La mayoría de quienes estamos conectados a este webinar, a esta actividad,
Ya van 130 respuestas. Qué bien, nunca había hecho actividad con tantas personas. Esto me emociona mucho. Fíjense cómo hay la tendencia es muy clara, ¿no? La mayoría de quienes estamos, de las personas que estamos conectadas, creemos que estamos en el decil 4 y de ahí se va digamos, distribuyendo hacia los lados, pero el sesgo está marcado a que estamos en la parte media baja de la población. Entonces ahí pueden ver que, no sé, si sumamos estos tres, seguramente ya tenemos como el 70% de respuestas que creemos que estamos entre el decil 3 y el decil 5. Como tal vez ya está imaginando, la siguiente pregunta que viene es... ok, ahora sí están viendo mi presentación, ¿verdad? No sé si... Sí, ¿verdad? Súper, ok. Ahora sí lo hice bien. Entonces, la siguiente pregunta que viene es ¿a qué decil realmente pertenecemos? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que les estoy informando es, a ver si no se revuelven, lo explico rápidamente. Tenemos dos columnas, la columna azul y la columna gris. Cuando ven la barra pues azul, ahí habla de los ingresos no ajustados, son los ingresos que van a ver que tienen los hogares, o más bien aquí las personas, ingresos promedios por personas, digamos, del INEGI sin hacer ningún tratamiento estadístico a estas cifras, ¿sí? Entonces, la mayoría de las cifras que van a ver en los periódicos, etcétera, que hablan sobre ingresos de las personas, vienen expresados en esta forma que viene en la barra azul. Yo estoy usando las barras grises, que son los ingresos ajustados a cuentas nacionales. No me extiendo mucho en eso, pero es digamos, hay sesgos que hacen en las encuestas que hace el INEGI, las encuestas a nivel mundial que captan los ingresos, hay sesgos que hacen que bajen los ingresos reportados. Entonces, cuando se ajusta a cuentas nacionales, se trata de expandir y además se expande por fuentes de ingreso. Eso tal vez está un poco más complicado. Lo podemos explicar si quieren más tarde en las preguntas, si les interesa. Se ve como un poco más real los ingresos que refleja la encuesta. Entonces, la mejor forma de ver en qué decil realmente estamos es con la siguiente tabla, ¿sí? Con la siguiente tabla lo que ven es ya no deciles, sino percentiles. ¿Y qué son percentiles? Es lo mismo. En lugar de 10 escalones tenemos 100 escalones, ¿sí? Entonces, este primer renglón que ven aquí, que dice percentil del 1 al 10, es equivalente al decil del 1 al 10, ¿sí? Entonces, si yo creo que estoy en el 10% más pobre de la población, debería de tener un ingreso por persona entre 0 y 1,832 pesos mensuales. Ahora, les pido que se ubiquen en esta tabla viendo el mínimo y el máximo, pero les aclaro algo. Aquí estamos viendo los ingresos mensuales per cápita, o sea, por persona, ingresos mensuales por persona. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un hogar donde ganamos, no sé, 10,000, somos dos personas y entre las dos personas que trabajamos, no sé, una gana 7,000, la otra gana 3,000, entonces en suma ganamos 5,000 pesos, ganamos 10,000 pesos, pero si lo dividen, si sacan el promedio por persona, son 10,000 pesos entre dos personas, tenemos 5,000 pesos. Entonces les pido que traten de imaginar lo que saben que tienen de ingresos en el hogar donde viven, sumen todos los ingresos de todas las personas que reciben ingresos y dividan eso entre el total de personas que viven en su hogar. Y entonces ya después de eso, ubíquense en esta tabla. Entonces, por ejemplo, yo dije ahorita en el ejemplo que en mi hogar el ingreso, es un ejemplo, el ingreso promedio por persona era de 5,000 pesos, dije, ¿verdad? Entonces, si vemos el mínimo y el máximo, los límites, estarían en este escalón, ¿verdad? Del 51 al 60. Eso significa que estoy en el decil 6, ¿sí? Si los cuentan es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, si tienen un ingreso por persona promedio mensual mayor a 18,000 pesos, 18,296 para ser exactos, ustedes estarán en el decil 10, ¿sí? Entonces, por eso es que les pido ahora que ya se están ubicando en los cuadros, digo, en los renglones y en qué decil realmente están, pues les pido que entren a menti.com y tecleen este código o que escaneen ese código QR. Entonces, vamos a ver si ya están llegando algunas respuestas. A ver. Oye, Max, nos pregunta César Morales si son ingresos brutos o netos. Es una gran pregunta. Son ingresos netos, ya sin impuestos. Si alguien, a ver, porque van 44 respuestas, si les parece, la dejo aquí todavía por si alguien no pudo escanear el código QR.
Pero bueno, ahí ya vieron rápidamente cómo se está curveando diferente la encuesta. Pero sí, son ingresos netos. El INEGI, cuando hace estas encuestas, pregunta por los ingresos ya después de impuestos. Entonces piensen en sus ingresos netos después de impuestos y igual súmelos de todo el hogar y divídanlos entre el número de personas que viven en el hogar, ¿sale? Me voy a mover para acá a ver si ya llegaron más respuestas. Ok, entonces ahí está, ¿no? Ven claramente la diferencia, ¿no? Hace rato yo decía más o menos como el 7 de cada 10 respuestas estaban entre el decil 3 y el 5, y ahora la mayoría de las respuestas están cargadas a los hogares más ricos, a las personas más ricas, más bien a los deciles más ricos, y pues de hecho la moda estadística, o sea, la frecuencia, la categoría que tiene más frecuencias, que es el decil 10, es el más rico, ¿no? Entonces, fíjense cómo hace rato era el decil 4, ahora es el decil 10. ¿Por qué me importa esto? ¿Por qué me importa hacer este experimento así en vivo con todos que estamos aquí? Aun cuando seamos personas que estamos interesadas en la desigualdad, que estamos interesadas en los problemas sociales, distributivos, etcétera, los sesgos sobre la desigualdad existen y son tremendos. Y lo voy a mencionar más tarde. Hay muchas justificaciones sobre ciertas narrativas de desigualdad, o hay muchas, digamos, falta de exigencias sobre políticas redistributivas relacionadas con el sesgo de clase subjetiva. Así es como se conoce esto. Por ejemplo, si yo al responder la primera pregunta yo puse decil 4, y luego ya que mostré la tabla ya dije, pues realmente soy del decil 10, pues ahí hay un sesgo de clase que yo pensaba que está en el decil 4, realmente está en el 10, y eso ya cuando hacemos estadísticas sobre eso se puede restar y sacas ahí algunos datos sobre qué tan amplio es el sesgo de clase de las personas en la sociedad. Esto, insisto, es normal, es lo más normal del mundo, pero hay algo curioso. Aquí la mayoría estamos en los deciles más altos, ¿verdad? Al menos la moda y la mayoría de ustedes. Lo curioso es que, y pensamos que estamos más o menos en la clase media, en el decil 4, en el decil 5. Lo curioso es que, en general, la mayoría de las personas en las sociedades, con sus diferencias dentro de los países, pero eso se repite en México, más bien tendemos a creer que pertenecemos a la clase media, ¿sí? Entonces, tanto las personas con menos ingresos de la sociedad tienden a autoubicarse en deciles superiores, como las personas más ricas de la sociedad tendemos a ubicarnos en los deciles más bajos. Entonces, esto era para que vieran lo importante, más bien lo real de estos sesgos sobre la desigualdad que solemos tener, ¿va? Entonces, paro aquí con esta parte. Muchas gracias a todas las personas que respondieron la encuesta rápida. Y entonces, a ver, rápidamente, algo sobre, lo decía hace rato, sobre desigualdad y pobreza. ¿Qué nos importa más, la desigualdad o la pobreza? Entonces, desde la cuenta de Gatitos contra Desigualdad le hicimos una invitación a este señor que estaba hablando sobre que la desigualdad era un problema de envidia. Le hicimos una invitación para que viniera aquí, me parece que no se registró, pero bueno, hay hay mucha literatura y hay muchas cosas que se pueden decir sobre si realmente la desigualdad es un problema diferente de la pobreza o si lo que nos debería interesar como sociedad es simplemente resolver la pobreza porque es un problema de dignidad humana. No está mal en eso, la pobreza sí es un problema de dignidad humana y los pobretólogos nos pueden decir, las personas pobretólogas nos pueden decir mucho de eso, pero bueno, el punto que quiero resaltar aquí es simplemente, nos importa la desigualdad más allá del nivel de pobreza de las sociedades y muy rápidamente les voy a mostrar 3 razones por las que sí nos importa la desigualdad y a partir de ahí pues ya seguimos hablando en términos de legitimidad de la desigualdad. Y pues como siempre nos ayudamos con algunos memes de Gatitos contra la Desigualdad. Entonces, lo primero de por qué importa la desigualdad más allá de la pobreza, es decir, tal vez sin fijarnos tanto en resolver la pobreza, es en términos del crecimiento económico. Y esto es una razón totalmente instrumental que tal vez a muchas personas ya nos interesa, tal vez desde una perspectiva del decrecimiento, tampoco nos interesa, los límites planetarios, etcétera. Pero si ustedes quieren convencer a
no sé, a un libertario sobre que realmente importa la desigualdad, pues les pueden decir que los países con mayor desigualdad son al mismo tiempo los países que tienen menor crecimiento económico. Y esto, pues, ¿con qué está relacionado? Con el mito de la famosa economía del goteo. Por ahí Carlos Brown tiene un artículo en Nexos muy interesante al respecto, pero el punto aquí es que toda esta idea que se difundió por mucho tiempo y que en algún momento hubo cierta evidencia al respecto con la curva de Kuznets, etcétera, de que a ciertos niveles de desarrollo económico era más conveniente tener crecimiento económico a partir de incrementos en la desigualdad, y luego ya a partir de cierto punto ya se podría disminuir la desigualdad al mismo tiempo que se iba desarrollando más los países. Bueno, eso fue falso, ¿no? Y lo que se encuentra en la literatura y en la evidencia actualmente es que digamos, los mayores niveles de desigualdad se relacionan con menor crecimiento económico por diversos mecanismos. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando hay un nivel de acumulación de riqueza tan extremo en los países como en México, hay pocos incentivos para que estas personas tan multimillonarias inviertan en negocios que tal vez no sean tan redituables. Y también por ahí me acuerdo de un tuit que sacaba Carlos hace algún tiempo, que comparaba cuánto podría obtener, me parece que Ricardo Salinas Pliego o algún multimillonario mexicano, si solo invirtiera su riqueza en CETES, es decir, algo de nulo riesgo, un instrumento financiero de nulo riesgo, y pues obtendría muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen las personas tan ricas en las sociedades para invertir? Pues cada vez es menos en los países que tienen un nivel de acumulación de desigualdad, de riqueza, y un nivel de desigualdad muy extremo. Por otro lado, otra razón por la que importa la desigualdad es también en términos de movilidad intergeneracional. Y esto, ¿cómo va relacionado? Mayores niveles de desigualdad implica al mismo tiempo mayores familias en pobreza. Y familias en pobreza que estarán en una desventaja en términos de desigualdad de oportunidades respecto de familias en riqueza, ¿no? Y por lo tanto habrá una menor movilidad social. Entonces, otra razón por la que podemos ver en términos de movilidad social por qué es más difícil que exista cuando hay un país sumamente desigual es, pensemos que estamos viendo hace rato la tabla de los deciles, ¿no? Entonces imaginen esa tabla de ingresos por cada uno de los deciles, imagínenla si estuviéramos no en un país tan desigual como el mexicano, sino en un país como Suecia o Noruega, algún escandinavo de los que tienen menores niveles de desigualdad a nivel mundial. Ahí las distancias en términos de ingreso entre los distintos renglones que vieron en la tabla, entre las distintas filas, es decir, entre los distintos deciles, es menor, ¿sí? Entonces tal vez para pasar del decil 1 al decil 10, no tienes que multiplicar por 10 tus ingresos, sino que tienes que multiplicar simplemente por 5 o por 4 tus ingresos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es más fácil que alguien que nació, digamos, es más fácil que haya movilidad social, tanto que se mueva ascendentemente alguien que nació en los primeros escalones de la sociedad, en los primeros deciles, como es más fácil que descienda alguien que está en los escalones más altos. ¿Por qué? Porque las distancias para pasar, digámoslo así, en términos geométricos, la altura de los escalones en esta escalera social pues es menor en países con menor desigualdad. En ese sentido podría haber mayor movilidad social. Y otro, razón por la que nos importa la desigualdad en términos más políticos es simplemente por el riesgo de captura política y el riesgo del peligro para la democracia en países con niveles tan altos de desigualdad. Entonces podemos pensar, por ejemplo, países como México, donde el presidente de la República sale fotografiado en su casa, en su rancho, con el hombre más rico del país, y también es muy amigo del segundo hombre, bueno, ahora tercer hombre más rico del país, y tiene un consejo de empresarios asesores, un consejo de asesoría económica, donde tienen acceso a las personas más ricas de la sociedad. Entonces, a lo que voy con esto es que los países donde hay niveles tan extremos de desigualdad, en esos países las personas multimillonarias acumulan un nivel tan alto de poder económico que al mismo tiempo se convierte en un alto nivel de poder político, ¿sí? Y en ese sentido pueden
cooptar la política, las decisiones políticas de los países, ¿sí? E influir en las decisiones que toman los gobernantes. En ese sentido, pues es sumamente peligroso los niveles altos de desigualdad para la democracia. Y fíjense cómo en específico no importa la pobreza, no importa si en México hubiera 10% de pobreza según Coneval o 1% de pobreza según el Banco Mundial, de todos modos, si hubiera personas tan ricas, sería un peligro para la democracia. Y no importa la pobreza en este caso, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo dicho estas 3 razones mínimas para que nos importe la desigualdad más allá de la pobreza, y para pensar que no solo es envidia, volvamos a lo que decía hace rato sobre el ciclo de reproducción de la legitimidad de la desigualdad, y hablemos en principio de esta parte A que tenía aquí, que va a ser el siguiente apartado, las percepciones y los sesgos sobre desigualdad. Antes de eso va la legitimidad de la justicia distributiva. A ver, creo que esto ya me lo puedo brincar muy rápido. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de legitimidad de la justicia distributiva? Lo decía hace rato, estamos hablando de todos los aspectos subjetivos que están relacionados con la justificación o la legitimación de cómo se distribuyen los bienes preciados en la sociedad, ¿sí? Entonces, algo importante cuando estudiamos la legitimidad de la justicia distributiva es quiénes son las personas o los actores políticos dentro de las sociedades que tratan de convencernos de ciertas narrativas y al mismo tiempo de convencernos de que es legítima la desigualdad. Normalmente, y ahorita voy a poner una cita más adelante de Weber, normalmente son las personas que están en la cima, ¿no? Entonces, lo único que queríamos hacer aquí es, bueno, sí, veíamos a Sergio Sarmiento diciendo que es empleado de este señor que está a la derecha, diciendo que la desigualdad no es un problema, que es pura envidia, y pues también vemos a los multimillonarios, a las personas más ricas de los países, decir que la desigualdad no importa porque pues, la desigualdad es una condición natural y es pues, simplemente algo natural a todas las sociedades, ¿no? No todos los seres humanos somos iguales. Qué fea foto pusieron de Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, a ver, lo decía, esta cita es larguísima y no voy a leer toda y se las dejo por si luego la quieren leer, pero me gusta mucho, es de Max Weber, del libro que ya va a cumplir 100 años de Economía y Sociedad, y lo que nos dice aquí Weber es que en ciertas formas, digamos, para darle legitimidad a ciertas formas de dominación, hay la necesidad de las personas que están hasta arriba de la pirámide social de legitimar y justificar su posición. Entonces lo que decía es, el que está mejor situado siente la necesidad urgente de considerar como legítima su posición privilegiada, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo que ve su posición privilegiada, su posición de multimillonario como legítima, como un resultado de un mérito, al mismo tiempo tiene que ver a las personas que están más abajo como el producto de una culpa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo son dos caras de la misma moneda y más adelante profundizaré en esto, que las personas más ricas se sientan legítimamente ricas y al mismo tiempo sientan a los pobres pues como culpables de esa posición que tiene la sociedad. Entonces, lo que dice Weber es, la leyenda de todo grupo privilegiado es su superioridad natural. No, esto no significa que Salinas Pliego haya leído a Weber, pero pues al parecer está dando justo en el clavo, y si cabe su superioridad sanguínea, ¿sí? Eso es algo que cada vez es menor, pero pues todavía existe. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos las personas que estudiamos en este campo académico de la justicia distributiva, la legitimidad de la justicia distributiva? Pues es simplemente cómo se tolera la desigualdad, cómo se justifica la desigualdad a pesar de los altos niveles de desigualdad que existen en las sociedades, cómo esto va cambiando a lo largo del tiempo, para quiénes es legítima y para quiénes no es legítima la desigualdad, qué tan bien o mal se percibe la desigualdad, cómo es que no hay más demanda de redistribución, etcétera. Como pueden ver, es un campo sumamente rico de estudios. Lo interesante es que a pesar de que hay mucho donde excavar ahí, realmente es un campo de estudios que tiene una tradición larga en países europeos y en países de Estados Unidos o digamos del norte global, pero hay poca investigación al respecto en Latinoamérica o en países del sur global. Entonces, esto es interesante porque, pues, sobre todo, por ejemplo, Latinoamérica o México, son países que de hecho son más desiguales que los del norte global, en su mayoría. Y a pesar de eso, pues, no hay tanta investigación sobre legitimidad de la justicia distributiva, y pues ahí hay justo muchos temas que quien quiera estaría buenísimo que le entre. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, lo que estaba en el diagrama abajo a la izquierda sobre percepciones de desigualdad y la pobreza. A ver,
Lo primero es que esta pregunta sobre qué tan desigual percibimos que es nuestra sociedad es una pregunta que de hecho tiene también una larga tradición en ciertas encuestas. Igual en Latinoamérica no hay muchos datos, pero por ejemplo aquí tengo este ejemplo de 4 países donde se hizo una encuesta. Aquí no puse la fuente, pero es una encuesta de ONU. Ay, ahorita se fue, de PNUD, me parece. Sí, se los puedo pasar en cualquier caso. Ahí va a estar mi correo más adelante. Entonces, preguntan qué tan desigual piensan que es la sociedad. Hay distintos, digamos, porcentajes en cada una de las respuestas. Se me hace más fácil analizarlo de esta manera. Y entonces, si se fijan, en los países o las sociedades que creen que su desigualdad es muy alta o alta, el mayor porcentaje, digamos, la mayor frecuencia en estas respuestas la presenta Brasil, ¿sí? Entonces, tal vez de estos, aquí está, de estos países, pues sí, Brasil efectivamente es el país más desigual. Esto que están viendo acá arriba es el coeficiente de Gini, y el coeficiente de Gini tal vez también ya todos ustedes lo conocen, pero pues es un indicador que mide la desigualdad de diversos indicadores, de diversos variables económicas. En este caso es el coeficiente de desigualdad del ingreso, y, o sea, desigualdad económica, y va de 0 a 1. Cuando se acerca más a 1, muestra una sociedad más desigual. Cuando va más cercano a 0, muestra una sociedad más igualitaria. Entonces aquí vemos que de estos 3 países, Uruguay, Argentina, Brasil y México, el más desigual es Brasil, luego sigue México, Argentina y al final Uruguay con 0.38 de Gini. Entonces, sí, efectivamente, Brasil es el más desigual y es el que al mismo tiempo dice que tiene una desigualdad muy alta y alta. Pero curiosamente, el país que en esta encuesta tiene la menor frecuencia o la menor respuesta sobre que su sociedad es muy alta o alta es México, siendo que México es mucho más desigual que Uruguay y algo más desigual que Argentina, dependiendo del año en que tomemos como referencia. Entonces, es interesante cómo puede ser que México, a pesar de no ser el más desigual de estos 4, bueno, a pesar de ser el segundo más desigual de estos 4, pues es el último en identificar la desigualdad como alta o muy alta en su sociedad. Y en ese sentido, lo que encontramos es que hay percepciones sesgadas sobre la desigualdad, sobre qué tan bien identificamos la desigualdad en nuestras sociedades. Veamos, me voy a brincar todo esto directamente acá. Ok, entonces, por ejemplo, esta muestra de más países sobre desigualdad, lo que tenemos sobre percepciones de desigualdad y desigualdad objetiva, lo que tenemos es que pues hay, digamos, una distribución ahí muy diversa en cada uno de los países. Vamos a ver 2 ejemplos específicos que es más fácil identificar. Por ejemplo, Sudáfrica. Entonces, Sudáfrica, lo que vemos en el eje horizontal, de izquierda a derecha, por decir así, es la desigualdad objetiva, ¿sí? Entonces, más los puntos que ven ahí, los países que ven ahí, que estén colocados más a la derecha, implican un mayor nivel de desigualdad objetiva. Los países que estén más colocados a la izquierda implican un menor nivel de desigualdad objetiva. ¿Qué estoy hablando aquí de desigualdad objetiva? Nuevamente del coeficiente de Gini de los ingresos, ¿sí? Entonces, el país aquí más desigual, y tradicionalmente suele ser los países más desiguales en términos económicos, es Sudáfrica, ¿sí? Entonces, Sudáfrica está hasta la derecha, por acá, y lo que vemos, la altura que vemos que toman los puntos, es decir, el eje vertical, muestra la percepción sobre la desigualdad. Entonces, los países, ahorita les digo qué indicador de percepción de desigualdad estoy mostrando, pero los puntitos, los países que vean más arriba, son los que tienen una mayor percepción de desigualdad, y los puntos, los países que vean más abajo, son los que menos perciben desigualdad, ¿sí? Entonces, si estuviéramos en digamos, si no hubiera sesgos sobre desigualdad, lo que encontraríamos es que a mayor nivel de desigualdad, mayor percepción de desigualdad, y a menor nivel de desigualdad, menor percepción de desigualdad, ¿sí? Y iría sobre una recta. Aquí puse esta recta que no parece de 45 grados, pero es que tiene, se mueve a diferente velocidad cada uno de los ejes, pero sí es de 45 grados en ese término, ¿no? Entonces, todas las observaciones, si no hubiera sesgo sobre desigualdad, estarían colocadas sobre una misma recta. Lo que encontramos es, lo decía hace rato, Sudáfrica es el país más desigual en términos objetivos, pero no es el país que observa más desigualdad dentro de su sociedad. Y en el extremo contrario tenemos a Corea, que es el país que de hecho observa más desigualdad dentro de su sociedad, pero pues no es de los países más desigualitarios. De hecho, tiene un coeficiente de
poco más de 0.3. Eso no... Punto interesante. Son los... Ay, me salió que mi conexión está inestable. Me dicen si se está cortando mi... Sí, de hecho te dejamos de escuchar ahí por un momentito, Max. Si quieres repetir lo que estabas diciendo. Más o menos, ¿dónde se dejó de oír? Perdón. Literal fueron 20 segundos. Bueno. Lo que decía es que Corea es un país que tiene un nivel no tan alto de desigualdad, pero sí una percepción muy, muy alta sobre la desigualdad. Y hablaba de la película Parásitos, que ahí vemos que sí hay desigualdad, y que era interesante porque pues allá hay una película que claramente habla sobre la desigualdad, que se hizo muy famosa, y pues no es de los países más desigualitarios, pero pues por algo surgió esa película, ¿no? Hay un contexto bien interesante que podemos ver en cada uno de los países y encontrar o entender el devenir histórico de su percepción sobre desigualdad. Decía que más tarde explicaba esto de qué indicador estoy usando para percepción de desigualdad. Es la brecha salarial percibida, se divide lo que sale en las encuestas que dicen las personas sobre cuánto percibe que debería ganar, o más bien que gana un CEO de alguna empresa y lo que percibe que gana un obrero. Se divide eso y ahí sale la brecha salarial percibida. Si quieren más detalles, eso también lo podemos platicar más tarde. Entonces, lo que se encuentra al final de cuentas es que estos sesgos sobre la desigualdad tienen una característica muy interesante, y es que hay una paradoja en términos de la desigualdad. ¿Por qué? Porque los países con mayor nivel de desigualdad son al mismo tiempo los países que menos se dan cuenta de su desigualdad, son al mismo tiempo los países que más creen en la meritocracia, y los países que menos creen que la desigualdad es estructural, que tiene una causa estructural, ¿sí? Entonces, este resultado de investigación es relativamente reciente, lo sacó Jonathan Meigs hace 2 años, y lo que nos muestra es algo súper interesante, porque por eso es paradójico. Países más desigualitarios se van a dar cuenta en menor medida de su desigualdad. Hay muchas, causas por las que podría estar pasando esto. La investigación específica que estoy citando bosqueja algunas, pero realmente no entra a explicarlas o no entra a probarlas. Por ahí hay algo bien interesante que hemos estado haciendo algunos investigadores sobre cómo los países con mayor desigualdad implica mayor segregación territorial, espacial y social de los diferentes estratos económicos de la población. Y en ese sentido, las personas más ricas conocen menos personas de situación de pobreza, las personas en situación de pobreza conocen menos personas ricas, y en ese sentido, por un lado, no se dan cuenta de qué tanto ganan o qué tan poco ganan, pero además no se dan cuenta de realmente las razones que hicieron que llegara a esa posición. Entonces, lo mejor algo que les pasa a ustedes es que no sé, ven a una persona muy rica y se preguntan cómo habrá llegado a tener ese nivel de riqueza y cómo habrá llegado a tener, no sé, el carro que tiene, algo muy visible. Pues la realidad es que muchas veces no sabemos por qué esas personas están siendo ricas, y entonces en la medida en que las sociedades tienen un mayor distanciamiento social entre sus diversos estratos socioeconómicos, pues al mismo tiempo no saben realmente cuáles son las causas que hacen que cada quien esté en la posición social en la que está. Ahora, esa misma paradoja sobre la desigualdad, lo que mostraba antes no toma en cuenta México, porque no tiene datos para México, pero hay algunos datos de Latinoamérica que se pueden utilizar como proxy. Por ejemplo, está esta gráfica que estoy mostrando con datos de la Ecosocial, que desgraciadamente son datos de 2007, ya son viejísimos, y es una pregunta muy clásica en términos de estos estudios, que simplemente dice, la pregunta específicamente dice, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que mediante mediante trabajo duro, creo que algo así dice la pregunta, las personas pueden llegar a lograr el éxito, ¿sí? Al final de cuentas, eso que estoy diciendo, mediante trabajo duro lograr el éxito, pues es al final de cuentas un proxy de meritocracia. Entonces, esta pregunta se puede utilizar, y es la que se utiliza en la gráfica que mostré anteriormente, para comparar en los países qué tanto se cree en la meritocracia. Y lo que encontramos es que para este conjunto de 7 países, los países en los que más se cree en la meritocracia son Guatemala y México, que junto con Brasil son curiosamente los países más desiguales
de este grupo de 7. Eso es bien interesante porque pareciera que sigue esta parte de la paradoja, la desigualdad, con la excepción de Brasil. Y Brasil es un caso bien interesante porque tuvo más de una década de gobiernos de izquierda que tenían cierta narrativa sobre la desigualdad, y en ese sentido tal vez llegaron a permear de cierta manera las percepciones de desigualdad en Brasil, pero también lo que se encuentra en estudios es que se permeó para algunas personas, pero para otras se polarizó. Entonces ahí es algo muy interesante en cuanto a ese país. Pero al final de cuentas lo que les quería mostrar es que en Latinoamérica también se reproduce esta parte de la paradoja de la desigualdad, ¿ok? Ahora, lo que les quería mostrar sobre la narrativa meritocrática. Entonces, lo decía hace rato, estos sesgos sobre desigualdad están relacionados con qué tanto crees que sí hay meritocracia en el país, qué tanto crees que las personas mediante su esfuerzo van a lograr el éxito. Y al final de cuentas, ya vieron que ahí hay una relación, mayor desigualdad implica mayor creencia en la meritocracia. Entonces vamos a tratar de inspeccionar con mayor profundidad qué implica la narrativa meritocrática, ¿sí? Y lo decía hace rato, hay dos caras de la misma moneda en cuanto a la narrativa meritocrática. Por un lado, tenemos una cara de esa moneda, es el merecimiento de la riqueza. Lo decía con la cita de Weber, lo decía mostrando la cara chistosa de Salinas Pliego. Las personas ricas tienden a creer que merecen su riqueza y tienen que hacerlo porque de otra manera, digamos, si todos supiéramos que es ilegítima la riqueza de las personas más ricas, pues ¿cuál sería la justificación para que siguieran acaparando esa riqueza y no la redistribuyéramos, ¿no? Entonces, las personas más ricas de la sociedad tienen que sostener esta idea del merecimiento de la riqueza. Y en una segunda parte, vamos a ver ahorita, tienen que, la otra cara de la moneda es que hay un estigma sobre la pobreza, hay una culpabilización de la pobreza, y pues se cree que las personas pobres, esto famoso de son pobres porque quieren, ¿no? Entonces, el merecimiento de la riqueza, dame un segundo. Bueno, primero aquí está también muy clara esta narrativa completa meritocrática que dice que al mismo tiempo los pobres son pobres porque quieren y los ricos merecen serlo. Entonces, si algún día quieren perder un poco de su tiempo, pero también es interesante en términos de entender las narrativas, pueden darle clic al link que ven ahí. Ya les pasé el link de la presentación, pueden darle clic ahí, o seguramente si buscan en YouTube Marco Antonio Regil exposición en ¿cómo se llamaba esta cosa que existía antes que quitaron en el sexenio actual? Algo parecido a México Emprende, algo así. Fue Marco Antonio Regil, le pagaron para que fuera a dar una conferencia del gobierno, de la Secretaría de Economía, sobre realmente lo que hizo no es descubrir nada nuevo, hizo un resumen de lo que viene en el libro Padre Rico, Padre Pobre, y lo que dice es que hay una mentalidad de la riqueza, una mentalidad de la pobreza y una mentalidad de la clase media. Entonces, la mentalidad de la pobreza es que buscan vivir del gobierno, de la asistencia, de los programas sociales, asistencia le llaman algunas personas, recaen en gran medida en su familia. Siempre que necesitan dinero buscan a la familia, y además creen que para convertirse en ricos, en personas ricas, tendrían que ganar la lotería, que es la única manera en que pueden convertirse en multimillonarios, lo cual pues es real. Entonces, eso último. Entonces, eso es lo que dice Marco Antonio Regil, que es la mentalidad de la pobreza, y es lo que mantiene a las personas pobres en la pobreza. Y lo que dice que caracteriza a las personas ricas es que tienen negocios, es que buscan trabajar para negocios, buscan crear negocios para vivir de ellos y convertirse en ricos. Buscan, son personas con mentalidad inversionista, buscan invertir, y además utilizan el RDO, que es los recursos de otros. Y lo que hacen es que toman los recursos de otros para invertirlos, crear más dinero y vivir de eso. No sé cómo es que creen que eso es algo justificado, pero al final de cuentas, esa es la mentalidad de los ricos. Y a diferencia de la mentalidad de los pobres o la clase media, no me detengo en la clase media, lo que dice Marco Antonio Regil es que pues simplemente la pobreza y la riqueza son estados mentales. Y en ese sentido, pues cada quien está donde su mentalidad lo pone, ¿no?
Eso no es algo muy distinto. Aquí están los 7 pasos para ser ricos, según el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Pero pues todos sabemos que para ser rico solo se necesita un paso y es nacer rico. Y lo que iba a decir es, esto no es tan distinto, aunque los libros de autoayuda tal vez exageren de repente, o estos libros de coaching para volverte millonario, tal vez exageren en ciertas características, no es tan distinto de lo que realmente piensan las personas multimillonarias de la sociedad. Entonces les recomiendo que busquen en internet o en LibGen o donde quieran, o compren este libro de Rachel Sherman, que lo que nos dice es, más bien lo que hace es, va a Nueva York, entrevista a creo que 50 familias multimillonarias que ganan más, bueno, no son multimillonarias en dólares, que ganan más de $1 millón, y les pregunta o trata de entender por qué esas personas creen que son millonarias, ¿sí? Y entonces encuentra unas cosas sumamente interesantes que están relacionadas con lo que ella en inglés llama entitlement, que la mejor traducción al español es merecimiento, aunque no es una gran traducción. Tendría que darles como más detalles sobre a qué se refiere con entitlement Rachel para llegar a, más bien para describir esta ideología o esta narrativa de las personas multimillonarias. Tal vez no necesariamente va por el merecimiento, pero al final de cuentas es la traducción que vamos a usar. Lo que buscan al final de cuentas las personas multimillonarias son resaltar diversas características que las hacen merecedoras, que las hacen entitled de la riqueza que tienen. Y en ese sentido, voy a resaltar un par de características que resaltan las personas ricas. Lo primero es que dicen que son trabajadores productivos, son personas trabajadoras y sumamente productivas. Por más que uno podría cuestionar qué tanto trabajan o si son más productivas que otras personas que reciben menor salario, etc. Las personas más ricas siempre van a destacar que la principal característica relacionada con su riqueza es simplemente el trabajo, y el trabajo productivo, el trabajo eficiente, productivo. Por otro lado, también destacan que son consumidoras responsables. Y en ese sentido, también ahí es donde se complica esta parte del entitlement, de la legitimidad, porque las personas millonarias distinguen, al menos las de Nueva York, y eso no debe ser tan distinto a México, distinguen entre las que son merecedoras de ser multimillonarias y las que no son merecedoras. Y las que son merecedoras son consumidoras responsables, las que no son personas que son muy ostentosas en términos materiales. Por ejemplo, el ejemplo clásico es Trump, por ejemplo, que tal vez no es un rico merecedor en términos de la riqueza de antaño que existe en la sociedad, a pesar de que él haya heredado riqueza, y pues trata de presumir su riqueza, trata de ser ostentoso en esos términos. Y lo que dicen, recuerden que aquí estamos hablando de lo que dicen los multimillonarios, es que ellos pues no son así, ellos más bien son consumidores responsables. Otra cosa que dicen los multimillonarios es que regresan a la sociedad, ¿sí? Ellos regresan algo a la sociedad. Y en ese sentido destacan que hacen grandes donaciones, destacan que hacen voluntariado, y en ese sentido pues son merecedoras de la riqueza que tienen, porque pues fueron de misiones o mandaron a su hija o a su hijo de misiones en la prepa Ibero o en el Ciencias, están en Guadalajara, y pues en ese sentido pues ya regresaron a la sociedad algo que la sociedad les ha dado, ¿no? Entonces es algo que destacan también mucho las personas millonarias. Y por otro lado también destacan que en términos de herencia, que estas personas acostumbran a trabajar a sus hijos. Entonces, que en ese sentido no son sus hijos o sus hijas, no son juniors, digamos, no son personas que simplemente reciben todo y no hacen nada, sino que las acostumbran a trabajar desde pequeñas, y ahí van a encontrar muchísimas narrativas de las personas con riqueza, que dicen, no, pues que yo trabajaba, o es la misma historia de Slim, que dicen que bueno, sí, él era hijo de una familia multimillonaria, pero pues que vendía, ¿qué dicen que vendía Slim? A los 12, 13 años, no me acuerdo qué dicen que vendía Slim, pero destacan que era un emprendedor porque, pues a pesar de que tenía toda la riqueza de su familia, pues vendía alguna cosa de niño, y ya, en ese sentido, pues las familias ricas no heredan, sino que acostumbran a sus personas, a sus hijos a trabajar, hijos e hijas. Ahora, estoy diciendo las características
principales de cómo se ven a sí mismas las personas con riqueza. Lo siguiente a preguntarnos sería, ¿realmente qué tan acertado es esto, ¿no? Bueno, varias de las cosas que ya dije, iba comentándolas de que tal vez no son tan relacionadas con la realidad. Aquí me centro solamente en una relacionada con lo que dicen sobre el talento. Digo, tal vez en otra presentación debería incluir esto para la otra, no lo incluí hoy, que pues las personas que más trabajan en la sociedad no son las personas más ricas, ni en términos de horas, ni en términos de números de trabajos, pero bueno, eso creen las personas ricas, que son muy trabajadoras, ¿no? Y que por eso son ricas. Pero quitando del lado del trabajo y el esfuerzo, pensemos en el talento, en lo que dicen que es el talento. Es bien interesante porque algunas posiciones muy extremas en términos de construcción social dicen que no existe el talento, para nada, yo me apunto un poco por ahí, pero pues suponiendo que hay, por ejemplo, esta investigación que se unieron genetistas con científicos sociales y encontraron, ellos dicen, ciertos genes asociados con el talento y de hecho asociados con ciertas características más bien que son bien apreciadas en la sociedad en términos de capacidades, ¿sí? Entonces encontraron los genes del talento y lo que hicieron es en su investigación buscar si esos genes del talento estaban más presentes en las familias más ricas o en las familias más pobres, y lo que encuentran es que pues, se distribuye prácticamente de manera aleatoria. Entonces, ni los ricos ni los pobres tienen más o menos talento, realmente, al menos con esta investigación basada en algo biológico, no basada en otra cosa, pues encuentran que se distribuye de manera aleatoria. Lo que sí encuentran es que las personas de ingresos más altos tienen en este caso tienen mejores resultados académicos que las personas de ingresos más bajos. Entonces, por ejemplo, si buscan los resultados de esta investigación, lo pueden encontrar en este link, o pueden googlear simplemente un artículo de Washington Post que se llama ¿Es mejor nacer rico o talentoso? Y en ese sentido, pues aquí podemos ver que más que talentoso, lo que importa es nacer en una familia con riqueza. Ahora, esta idea del talento académico que justifica que las personas más ricas lleguen a las universidades de élite y lleguen a tener los mayores niveles educativos y en ese sentido tengan los mejores salarios, pues también de cierta manera es un mito, ¿no? Entonces podemos encontrar diversas cosas, por ejemplo, estos memes que sacamos hace muchísimo, sobre que el 42% de las universidades en Estados Unidos dan trato preferencial a los hijos de egresados. Por ejemplo, las solicitudes de ingreso se revisan por segunda vez si las familias hacen un donativo de cierta cantidad a Harvard. Y esta me lo brinco porque está acá. Y pues, por ejemplo, si los podemos saber el destino educacional de las personas de acuerdo con los ingresos de las personas, pues vemos que es muy claro que más allá que ya vimos antes que realmente los resultados académicos no están relacionados con nada de talento, pues aquí se prueba otra vez que con lo que sí está relacionado es con los ingresos de las personas. Entonces 92% de los hogares más pobres, pues sus hijos no van a llegar a la universidad. Y pues acá solo el 37% de los hijos de los hogares más ricos, el top 1% en México, en Ciudad de México, perdón, no llegarán a la universidad, y de hecho 15% de estos hijos de hogares ricos pues estarán en el ITAM, en el TEC o en la Ibero, por decir alguna escuela de élite en el país. Lo mismo se encuentra con resultados de otras investigaciones para Estados Unidos. Entonces, ya me extendí mucho sobre la narrativa que habla de la legitimidad de la riqueza, de por qué los ricos son ricos, cómo se ven ellos mismos, y pues tal vez que esto no es necesariamente correcto. Ahora, sobre el estigma de la pobreza. Tal vez es más común para ustedes, o está más investigado, me parece, o es más popular entre quienes estamos interesados en estos temas. Y lo que encontramos es que, pues sí, lo decía hace rato con Marco Antonio Regil, se cree que las personas en pobreza son pobres por, lo dice acá, la sobrepoblación, por la falta de voluntad de querer ser productivo. Hasta ahí hay doble voluntad y querer. Bueno, porque no quieren ser productivas, porque tienen una mala administración, porque es un pensamiento psicológico humano, por la ignorancia, porque se administra mal, porque son holgazanes, porque son inconscientes, porque se sienten pobres, y esa es la primera razón, sentirse pobre para ser pobre, porque están llenos de prejuicios, por ignorancia, por la mentalidad. Esto es bien interesante porque esa es una publicación en Facebook que vi hace 3 años y de ahí surgió la idea de hacer gatitos contra la desigualdad. Entonces,
Esto que ven aquí es tal vez un ejemplo muy exagerado, pero es algo que se encuentra en las encuestas, es algo que se reproduce y se reproduce en la sociedad. Estas ideas de que las personas en pobreza pues están ahí sobre todo porque tienen una mentalidad de pobreza. Digamos, están ahí por cuestiones individuales, cuestiones relacionadas con algo que podrían controlar estas personas. Ahora, hay cuando se empieza a profundizar un poco más en cómo se estudia la pobreza y el merecimiento de la pobreza, lo que encontramos es que desde hace varios siglos, y ahí un día podríamos hacer una presentación sobre el merecimiento de la pobreza en términos históricos y las leyes de pobres isabelinas y luego los cambios de las leyes de pobres en el siglo XIX, que es sumamente interesante, pero digamos, hay toda una tradición de investigación que nos lleva a vislumbrar que de manera general al menos hay dos formas de entender la pobreza, ¿ok? La pobreza vista a los pobres, que ve a los pobres merecedores, más bien esta visión que divide a los pobres en merecedores y no merecedores. Los pobres merecedores refiere a las personas que realmente, bueno, eso lo detallo en la siguiente lámina. Ahorita digo que exactamente a qué refiere pobres merecedores y no merecedores, pero al final de cuentas lo que nos dice los estudios sobre esto es que lo que busca la sociedad es, dado que no puede ayudar, y estoy entrecomillando, a todas las personas en pobreza, porque los recursos son finitos, etcétera, economía, bla, 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 economía 101, pues tiene que discriminar entre las personas de pobreza, y como discrimina es si merecen o no merecen ser, no es que merezcan ser pobres, más bien habla de pobres merecedores de redistribución por parte de la sociedad, de ayudas sociales. Entonces, los pobres merecedores de ayudas sociales son los pobres que, y acuérdense, también estoy entrecomillando, los pobres son personas en situación de pobreza, pero bueno, en términos de cómo se ven, cómo lo ven las narrativas, los pobres merecedores son aquellas personas que no tienen las capacidades propias para salir de la pobreza. Eso es lo que dice la narrativa. Entonces meten ahí a los niños, por ejemplo, los niños huérfanos, las niñas huérfanas, meten ahí a los adultos mayores, meten ahí a las personas con discapacidad, meten ahí a las mujeres que tienen solteras, que tienen hijos. Y fíjense cómo sin querer aquí, cuando dije estas cuatro cosas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras, que esta narrativa meritocrática ve como pobres merecedoras. Fíjense cómo dije cuatro de los principales programas sociales de la Cuarta Transformación. Entonces, esto de diferenciar entre pobres merecedores y pobres no merecedores es algo que aun cuando haya ciertas personas que les digan que tienen un discurso de izquierda, pues siguen trayendo esta narrativa meritocrática detrás, tal vez un poco escondida, pero ahí la tienen. Ahora, desde esta narrativa, los pobres no merecedores, ¿quiénes son? Son las personas que no son niños, ni adultos mayores, ni madres solteras, ni personas con discapacidad, es decir, lo que dirían en inglés el able-bodied men, que es decir, el hombre, porque aparte aquí esto es algo que tenían las leyes, lo decía, de pobres desde hace varios siglos, y las mujeres estaban, ya saben, menos incluidas en el mercado laboral, pero entonces son los hombres normalmente que tienen ciertas, más bien que no tienen ninguna característica que les impida trabajar, saludables. Y en ese sentido, si son saludables, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué son pobres, digamos? ¿Por qué son pobres las personas que son saludables y que están en una edad de trabajar sin ninguna restricción? Pues no lo sabemos, es lo que dice esta narrativa. Entonces ellos no merecen ninguna redistribución, ningún programa social. En ese sentido, cuando estamos pensando en estos términos de merecimiento de la pobreza, pues nos lleva a pensar en quienes realmente merecen ser beneficiarios de los programas sociales, cómo les redistribuimos, cómo les damos dinero sin que creemos dependencia en ellos, y cómo, digamos, qué tanto les tenemos que dar, ¿no? Ahora, estas versiones de la pobreza, de cómo se percibe la pobreza y cómo se estigmatiza al final de cuentas la pobreza, no lo dije, pero pues claramente esta distinción de pobres merecedores y pobres no merecedores, a las personas no merecedoras pues se les estigmatiza por ser pobres, y en ese sentido no merecen pues nada de parte de la sociedad. Entonces, esto detrás está, digamos, dos visiones o dos formas de ver la pobreza, ¿sí? Una que en inglés le llaman soft, yo traduzco como no estricta, y otra pues estricta, la hard, ¿no? Lo que menciona la versión, digamos, no estricta de la pobreza,
es que la pobreza es el resultado de la flojera, la pereza, comportamiento inmoral, habilidades inadecuadas, etc. Lo que algunos que estén estudiando esto se le llama la cultura de la pobreza, ¿no? Esta idea de que son pobres por sus hábitos. Ahora, esta no es tan estricta. ¿Por qué no es tan estricta? Porque la estricta es peor. La estricta dice que son cosas naturales, como diría Salinas Pliego. Son deficiencias heredadas que limitan el potencial intelectual. Y en ese sentido, pues no pueden, digamos, quitarse esos límites a sus capacidades, y en ese sentido pues no pueden dejar de ser pobres aunque quieran, ¿no? Está bien interesante porque a pesar de que la estricta no habla de naturalidad, sí está hablando de herencias culturales, y en ese sentido sí está hablando de que son culpables estas personas en situación de pobreza de su situación. Entonces, estas dos versiones de cómo se ve la pobreza, cómo se lee la pobreza en la sociedad, pues han tenido un devenir histórico distinto. Es más antigua la no estricta, pero por ahí en algún momento se hizo muy importante en el siglo XIX y XVIII la no estricta. Digo, la estricta, perdón. Ahora, sobre esto del estigma que decía a quienes no merecen realmente transferencia por parte de la sociedad, y ya con esto voy cerrando, porque ya sé que ya estamos ya son las 8:08. A ver, hay una relación muy interesante entre que si se ve a las personas en pobreza como no merecedoras de redistribución o de ser beneficiarias de programas sociales, pues en ese sentido se desestigmatiza. Y es algo que, por ejemplo, veíamos con el programa Prospera. El programa Prospera, bien interesante esto, a diferencia de los programas de la Cuarta Transformación, los nuevos programas sociales, el programa Prospera le daba dinero a las personas simplemente por el hecho de estar en pobreza extrema. Luego tenía condicionalidades que podemos debatir, que a mí me interesa mucho y me gusta mucho debatirlas, lo que tienen detrás, la idea que tienen detrás de la pobreza, esas condicionalidades, pero más allá de eso, la población objetiva era simplemente las personas en situación de pobreza extrema. Y ya lo dije, los programas emblema actualmente pues no son programas que estén necesariamente dirigidos a la pobreza extrema. También esto en términos de universalidad y hay ciertos análisis muy interesantes que podemos hacer sobre esto. Pero bueno, más allá de eso, el que fueran programas dirigidos a personas que estuvieran en situación de pobreza implicaba al mismo tiempo que eran programas cuyos beneficiarios eran sumamente estigmatizados. ¿Por qué? Porque como sociedad, desde una narrativa meritocrática, yo no veo como legítimo que le den dinero a la Lady Prospera, y ahorita les explico qué es esto de la Lady Prospera, simplemente por ser pobre. Entonces, ¿por qué le van a dar dinero desde esta narrativa meritocrática solo por ser pobre? Pues eso está súper mal, ¿no? Y por eso se desestigmatiza. Entonces, un ejemplo de esta estigmatización, todavía existe la página, me parece. Entren a esa página en Facebook, Lady Prospera, y era una página, me parece que estaba mantenida o la llevaban médicos que atendían a beneficiarias de Prospera, y lo que decían es que pues, a las beneficiarias no les interesaba realmente nada sobre la situación de sus hijos, que era una parte de la situación de salud, que era una parte de las condicionalidades que tenían de este programa. Tenían que llevar a atender a sus hijos e hijas a los centros de salud para que les siguieran dando el programa. Y pues lo que decían es que realmente no cuidaban a sus hijas e hijos, sino que solo les interesaba el dinero del programa. Y en ese sentido también hay estas ideas que en algún momento reprodujo Rosario Robles, por ejemplo, que dicen que las mujeres en situación de pobreza, cuando tenían Prospera, pues buscaban tener más hijos solo para tener más dinero. Lo que no saben es que el ingreso promedio por hijo eran como 200 pesos, algo así. Entonces no había ninguna forma que alguien pensara que teniendo más hijos iba a tener mayor dinero, digamos, era mayor los costos que los beneficios. Pero bueno, hay una estigmatización muy grande sobre los beneficiarios de los programas que atacan la pobreza en el país. Y esto se reproduce también con los programas actuales de la Cuarta Transformación, y no me da más tiempo de hablar de eso. Otra cosa, esto también no es nada más en México, esto es algo, digamos, común en la mayoría de las sociedades, al menos occidentales, o del norte global, junto con Latinoamérica y otras. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos lo que se conoce como el welfare queen, ¿sí? Entonces el welfare queen, la welfare queen, es esta caricaturización que se hace de las beneficiarias de programas sociales en los 60s y en los 70s, que decían que eran unas aprovechadas, ¿sí? Eso decían los republicanos. Entonces, por ahí hubo un reportaje que se hizo muy famoso de una mujer que curiosamente era afroamericana y era madre soltera,
y que recibía, digamos, encontró una manera de tener diferentes identidades ante el welfare, que le dicen en Estados Unidos, ante el sistema de seguridad de asistencia social en Estados Unidos, y recibía múltiples veces un mismo programa social. Y el reportaje que criticaba esto decía que con ese dinero se había comprado un Cadillac, ¿sí? Y que se veía a la mujer andando en su colonia en pobreza, manejando su Cadillac, con el dinero claramente de quién, de los contribuyentes y de los ricos y de la clase media que estamos pagando a los pobres su Cadillac, ¿no? Entonces, este reportaje, esta idea de la welfare queen, se tomó por candidatos republicanos, me parece que por Reagan, es quien lo hizo más famoso, y criticaban la redistribución a través de esto, de que los pobres se aprovechaban de la redistribución de la sociedad. Y en ese sentido, es esta idea que hay, o esta estigmatización sobre la pobreza y sobre los beneficiarios de los programas sociales, que se cree que son unos mantenidos por el Estado, aunque realmente lo que muestran las cifras es que pues, nadie puede vivir simplemente lo que redistribuye el Estado, ni de Estados Unidos ni aquí, y yo creo que también, bueno, tal vez en algún país más igualitario sí, pero aquí no. Bueno, eso sobre los estigmas que hay sobre la pobreza. Ahora, para terminar, me brinco muy rápido esta parte que tenía arriba a la derecha, en el diagrama que vieron sobre actitudes y percepciones hacia la redistribución. Esto ya lo vieron. Lo único que les quería mostrar es esto, que hay una relación entre las distintas narrativas que estaba mostrando sobre desigualdad y cómo se cree que se debería acabar con la pobreza, cómo se cree que se debería pagar la política social, los principios que deberían definir la política social. Este cuadro en específico surge de un artículo que yo hice ahí con análisis multivariado sobre distintas preguntas en términos de cómo redistribuir, que son cada una de las columnas que ven, y digamos, los factores que se cree que explican la pobreza. Y en ese sentido, las personas que se conciben, digamos, que creen que la pobreza está causada por factores individuales, esto de que no trabajan lo suficiente, etcétera. La siguiente gráfica se ve mejor. Son al mismo tiempo las personas que creen que los pobres tendrían que trabajar más para pagar la política social, que la política social debería ir no a las personas en pobreza, sino a las personas que se esforzaran más. Es esta idea, y ahí también hay una crítica a la idea de igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados, que tampoco incluí el día de hoy, después podemos hablar de eso, pero que es esta idea de que pues, la política social debería de premiar a quienes sí tienen ciertas, quienes sí se esfuerzan, quienes sí aprovechan las oportunidades, ¿no? Lo decía, no me detengo más en esto, más que en que hay una relación entre, y aquí es donde se empieza a relacionar los distintos factores que ponía en el diagrama, hay una relación entre estos sesgos que tenemos sobre la desigualdad, el sesgo de clase social subjetiva, lo que vimos hace rato de que creemos que estamos en el decil 4, pero realmente creemos que estamos en el decil 10, hay una relación entre este sesgo de clase social y si creemos que la pobreza está causada por factores individuales o estructurales o externos a las personas, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de ver la relación entre esto que vemos aquí, entre lo estructural, lo individualista, de cómo leemos a la sociedad, con la clase social a la que pertenecemos, con el estrato social en el que estamos, pareciera que no hay mucha relación, pero cuando lo vemos con la clase social subjetiva, con a qué clase social creemos que pertenecemos, ahí sí hay una relación. Entonces, quienes creen que están en pobreza son quienes sí más frecuentemente ven como problemas estructurales las causas de la pobreza, y quienes se creen en clase media, quienes se creen en clase alta, son quienes más creen en los factores individuales. Hay un experimento bien interesante que hicieron en Argentina hace creo que casi 10 años, que lo que hacen es preguntar a las personas qué tan a favor están de las políticas redistributivas. Y pues, más bien, no, perdón. Primero hace la pregunta que yo decía, que es ¿a qué estrato social crees que perteneces? Luego, esta pregunta, ¿qué tan a favor estás de que, creo que la pregunta en específico era, de cobrarle más impuestos a la clase media y a los ricos para redistribuir a los pobres? Y pues ya decían, no, pues muy a favor, poco a favor, etc. Luego con diversas preguntas les decían, ok, pues mira, tú creías que estabas en el decil 5, pero realmente estás en el decil 2.
y bueno, ya se enteró la persona de que tiene un sesgo social, un sesgo de clase subjetiva, ya se da cuenta que está en el decil 2 y le vuelven a preguntar. Ahora, otra vez, ¿qué tan a favor estás de que se le cobre más impuestos a la clase media y a los ricos para redistribuir a los pobres? Y claramente, ahora que se enteran que realmente no están tan arriba como creían, pues hay un aumento en la frecuencia de las personas que están a favor de políticas redistributivas. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando eso? Que en las sociedades, los sesgos de clase que tenemos están relacionados con el apoyo o no que tenemos a las políticas redistributivas, a atacar la desigualdad. Y esto es muy claro. Si el 70% de la población en México se cree clase media, pues tal vez cree que los programas que están dirigidos a las personas en pobreza, pues no los van a beneficiar y de hecho les van a quitar impuestos para dárselos a los pobres. Cuando luego se dan cuenta que realmente el 50 y tantos por ciento el 50 y tantos por ciento está en situación de pobreza por ingreso según el Coneval, o el 43, 42 estaba por pobreza multidimensional, pues a lo mejor ahí tiene las perspectivas cambian en torno a qué tan a favor estamos sobre políticas que atacan la desigualdad. Y para terminar, nada más, ya dije muchas veces que la narrativa meritocrática, cómo se refleja esto en las personas, o cómo legitima esto la situación de las personas ricas, de las personas pobres, por qué no es real esta narrativa meritocrática, porque es una mentira. Pero por último, bueno, no estar de acuerdo con esto, pero digamos, la siguiente pregunta sería, ok, México no es una sociedad meritocrática, pero quisiéramos que fuera una sociedad meritocrática. Quisiéramos que hubiera desigualdad, digamos, igualdad de oportunidades solamente o igualdad de resultados. O, pues, el punto medio, igualdad de oportunidades con menor igualdad de resultados, que seguramente es lo que diría la mayoría. Bueno, aquí la crítica simplemente son 5 razones por las cuales no quisiéramos que nuestra sociedad fuera una sociedad meritocrática. La primera es que, al final de cuentas, por definición, en una sociedad meritocrática habrá personas que estén arriba y personas que estén abajo. Sí, habrá competencia entre esas personas. Además, si estamos suponiendo que hay una distinción entre desigualdad de oportunidades y desigualdad de resultados, o igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, significa que creemos que hay cierto talento y cierta inteligencia innatas a las personas. Es decir, tenemos una concepción esencialista sobre el intelecto. Es decir, que no es la consecuencia de una construcción social. Entonces, si todas las personas tienen igualdad de oportunidades, pues ya la desigualdad que después surja de eso será simplemente la culpa de los talentos o los esfuerzos de cada persona propios, que no tienen nada que ver con la sociedad. Ahora, por tiempo me brinco la 3. La 4 se me hace súper interesante porque hablar de igualdad de oportunidades y no de igualdad de resultados y apoyar una meritocracia en nuestra sociedad implica que no pongamos en cuestión ciertas valoraciones diferenciales que hay a ciertos estatus en la sociedad. Me voy al ejemplo más claro. Digamos, hablar de igualdad de oportunidades y no de igualdad de resultados nos llevaría a, por ejemplo, no cuestionar por qué hay cierto trabajo que es remunerado en la sociedad y por qué hay cierto trabajo que no es remunerado. O por qué, por ejemplo, se le paga muchísimo menos a una mujer que trabaja como trabajadora del hogar que a un profesionista o a un oficinista, ¿no? El que nos pongamos a cuestionar estas diferencias que hay entre cómo hay diferentes valoraciones sobre los estatus de las personas en el mercado laboral y en la sociedad, implica que ya no estemos cuestionando la igualdad de oportunidades, implica que ya estemos cuestionando las diversas cargas de poder o las diversas confrontaciones de poder que hay en lo que los economistas dirían, pues es simplemente la libre competencia, ¿no? Entonces, también eso es importante a la hora de pensar si queremos o no queremos meritocracia en nuestra sociedad. Y por último, y con esto cierro, pues hablar de meritocracia y hablar de igualdad de oportunidades implica que estemos hablando de un mito ideológico que al final de cuentas oscurece o nos hace olvidarnos de ciertos factores que van más allá de las oportunidades, que están reproduciendo la desigualdad económica y social. Y listo, muchas gracias. Ahí está mi correo para quien guste y quito la presentación. Gracias. Max, wow, muchas gracias por este espacio de pedagogía tan importante. Sí, veo muchos aplausos por acá en el chat y yo también todo el proceso estuve así aplaudiendo silenciosamente.
Si quieren, nos vamos con las preguntas porque tenemos un montón. Voy a empezar con una como de las nuevas y luego una de las primeras y así me voy, ¿no? Para distribuir las preguntas. Entonces, bueno, tengo una aquí de Abril Zúñiga que nos pregunta: ¿estos sesgos en la percepción tienen que ver con la mentalidad neoliberal impuesta en el país que evita que obtengamos conciencia de clase? Pues sí, yo diría que sí. O sea, de hecho, lo que hacen algunas académicas o algunos académicos que estudian esto sobre la meritocracia y sobre las ideologías individualistas es, al final de cuentas, relacionarlo con la narrativa o con la narrativa de las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, justo la justificación para imponer estas políticas neoliberales, pues es que detrás hay un individualismo de las personas, ¿no? Entonces, el dejar que ya no intervenga el Estado, pues está relacionado justo con que cada quien pues llegará a la posición social que vaya a llegar por sus propias razones individuales. Muchas gracias, Mike. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá, que fue de las primeras, es: ¿la desigualdad actual se basa en supuestos científicos provenientes del darwinismo social? Es bien interesante porque apenas estaba leyendo unas lecturas que estábamos viendo de Marx en la clase de economía para sociólogos y sociólogas, y hablaban de la relación del pensamiento de Marx y el darwinismo. Pero sí, más allá de que ahí sí hay algún remanente, también hay un remanente del darwinismo en las ideas individualistas y las ideas sobre todo de competencia que están detrás de la narrativa meritocrática. Entonces sí, totalmente lo que está, digamos, como componente principal detrás de esta ideología meritocrática, pues es justo la idea de que sobrevive el más fuerte, o de que quien llega más arriba pues es quien mejor utilizó sus características, ¿no? Por tratar de hacer el símil mayor con Darwin de la selección natural. Entonces sí, totalmente influye mucho ahí. Algo que diría ahí es, influye mucho, pero, por ejemplo, ciertas cosas que no me dan el tiempo de platicar hoy, pero busquen esto de la ética del trabajo. Por ejemplo, ya sea con Bauman o con otros autores, la ética del trabajo realmente es previa a Darwin. Entonces, hay ciertas cosas de cómo vemos la pobreza, de cómo vemos las posiciones de la sociedad de cada persona, que van más allá del darwinismo. Ahorita pensé que también valdría la pena tratar de hacer ese match en términos de fechas para ver qué es previo al darwinismo o qué originó también el darwinismo. Sí. Ok, bueno, siguiente pregunta, también súper interesante, y que por ahí hubo algunos datos, ¿no?, al respecto. Nos preguntan: ¿qué papel crees que tendrían las perspectivas religiosas? No culpo a la religión, pero a veces suele ver la pobreza como una virtud. También es una pregunta bien interesante, y tan interesante que les recomiendo que lean a mi colega David Vilchis, que está haciendo una investigación sobre distintas formas de la doctrina cristiana y su relación con distintas formas de percibir la pobreza. La verdad está interesantísimo. Yo no soy experto en eso, debo decir, entonces no puedo decir tanto al respecto. En lo que él ha expuesto y que le he visto, entiendo que hay ciertas doctrinas del cristianismo más, y bueno, y eso, no sé, también pueden leer a Weber con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y pueden ver cómo hay ciertas formas sí, Weber es de lo mejor, ¿verdad? Ya lo citamos aquí 2 veces. Pueden ver cómo hay los oídos en la tumba. Sí, tal cual. Entonces hay ciertas formas de la doctrina cristiana que están más relacionadas con ver a la pobreza como causa digamos, por causas o factores individuales, y también hay otras que pues más bien hablan de factores fatalistas, ¿no? De que así es la sociedad y así va a ser siempre y pues no hay nada que hacer. Entonces es muy interesante, la verdad, relacionar religión con meritocracia, y les recomiendo que lean a Vilchis y a otros autores y autoras que escriben sobre esto. Perfecto, sí, por acá ya pusimos en el chat David Vilchis. La siguiente pregunta nos dice: bueno, ¿esta narrativa aplica para todas las desigualdades, incluyendo la de género? Sí, y también es otra pregunta súper interesante. Yo mencionaba ahorita, cuando hablamos de meritocracia y de igualdad de oportunidades,
podríamos cometer el error, por ejemplo, de no cuestionar por qué es remunerado y por qué no es remunerado ciertos trabajos, ¿no? Entonces, cuando nos metemos digamos, a abrir un poquito más esa caja negra de la igualdad de oportunidades, pues vemos justo que hay muchas desigualdades de género que están relacionadas con esta idea meritocrática, con esta idea de que lo que necesitamos es igualdad de oportunidades, y con esta ética del trabajo. Y a mí me encanta eso de la ética del trabajo y nunca me da tiempo de ponerlo en las presentaciones, pero pues ahí pueden ver cómo digamos, como cuando se funda la idea de que todos deberían trabajar y quienes trabajan son quienes sean merecedores de estar más arriba en la sociedad, se funda esa idea sobre una desigualdad en términos de qué era visibilizado como trabajo y qué no era visibilizado como trabajo. Y eso lo seguimos heredando hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita que se está poniendo en contradicho. Entonces, sí, también está muy relacionado. Muchas gracias, Mar. Pues ahora tengo varias preguntas aquí que las quiero juntar un poco sobre los deciles. Te las voy a leer. ¿Por qué hay más disparidad entre los intervalos mientras más nos acercamos al top 1%? Y luego, entonces estamos peor de lo que pensamos. Y por acá hay otra pregunta. Bueno, más bien es un comentario, entonces ahorita lo leo. Sobre por qué hay más disparidad, es justo la característica de la distribución del ingreso, que si lo hiciéramos, esto tal vez solo lo van a identificar quienes están acostumbrados a ver distribuciones en gráficas, pero pues la distribución del ingreso es una distribución que está sesgada hacia el lado derecho, es decir, la mayor parte de la población está acumulada entre los hogares que tienen menos ingreso, y cuando te vas haciendo más hacia derecha, hacia los ingresos más altos, pues son menos hogares, pero pues sí, las distancias ahí son muy altas. Hay un artículo bien interesante que hicimos cuando trabajaba en Oxfam en una investigación, bueno, hizo alguien más, pero como parte de una investigación que estamos haciendo, que salió en la revista Chilango, que se llama Las clases de la clase alta. Y es muy interesante porque justo, o sea, es muy distinto, o sea, mejor ya vimos, la mayoría de quienes estamos aquí atendiendo la presentación, estamos en el decil 10. Yo no sé si estoy en el decil 10, pero bueno, la mayoría están en el decil 10. Ahora, pasar del decil 10 implica que estás tanto en el percentil 91 como en el 100. Pasar del percentil 100, ustedes vieron, del 91 al percentil 100, es decir, del límite ahí del escalón del 10% más rico al 1% más rico, implica también multiplicar como por 6 veces tu ingreso. Sí, efectivamente es mucho más difícil pasar de ahí al 1% que pasar del 1% al decil 9. Ahora, lo interesante ahí es que justo eso nos muestra que cuando hablamos de desigualdad tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de la parte más alta de la sociedad, porque esa parte más alta te puede llevar de repente a personas que pues realmente se percibirían a sí mismas como de clase media, porque en términos de ingreso y en términos estadísticos están más cerca de la mediana o de la moda o del promedio del ingreso del país que del 1% más rico, ¿no? Entonces, es una observación muy interesante y siempre hay que tenerla en cuenta al analizar la desigualdad. Perfecto. Igual me va a permitir leer el comentario porque venía junto. Nos comparten que supuestamente estoy en un decil alto justo, ¿no? Pero algunas veces no puedo pagar mi hipoteca, soy rico, pero pues puedo quedarme sin casa, quizás esté en el decil de ingresos 10, pero no tengo riqueza acumulada. Por eso mi percepción de que pertenezco a un decil menor. Sí, y es muy normal, o sea, la realidad es que en países con niveles tan altos de desigualdad como México, pero también al mismo tiempo con niveles tan altos de pobreza, el que estés en el decil 10 no significa realmente que tienes la vida asegurada, sobre todo en un país donde no hay nada de protección social universal, ¿sí? Entonces, a lo mejor esa posición de estar en el decil 10, además de que implicaría un ingreso mayor en términos comparativos si vivieras en Dinamarca, en Suecia, etcétera, además de eso, allá hay una red más amplia de políticas que te pueden atrapar y evitar que caigas en pobreza si tienes algún problema o alguna eventualidad, y eso no existe en México. Entonces también por eso es que pues sí, alguien del decil 10, del escalón 95, del escalón 92, pues sí, fácilmente, por un lado no puede pagar
muchas cosas que podría pagar, que debería poder pagar para la idea que tenemos de una vida cómoda, y además muy fácilmente podría caer en pobreza. Entonces, esa percepción es totalmente correcta, y por eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, y lo digo porque nosotros también en Gatitos contra la Desigualdad muchas veces nos equivocamos ahí, en que cuando hablamos de las personas más ricas de la sociedad, pues a lo mejor ese es un grupo más grande, pero cuando hablamos de los ricos, no las más ricas, los ricos, eso es algo bien distinto que habría que saber identificar muy bien. Y siento que me brinqué una pregunta que me dijiste hace rato, porque solo apunté una. Cuando me dijiste dos. Perdón. A ver, espera. O, bueno, si no, ahorita volvemos. Seguro ahorita la podemos encontrar. No, sí la contestaste. Así es. Esa perfecto. Pregunta que eso, si estamos entonces peor de lo que pensamos, ¿no? O sea, de la percepción de en qué decir nos encontramos. Hay otras muy interesantes, te leo. ¿Cómo conectar la crítica a la desigualdad en nuestro país con la desigualdad global, ¿no? Exactamente como muchas veces los niveles admirables de igualdad de los países, los escandinavos, por ejemplo, dependen o se relacionan con la desigualdad de muchos otros países, ¿no? En el sur global, por ejemplo, en otros términos de imposición de unos en la periferia y otros en el centro. O sea, sí, tal cual era eso, tal cual ya lo está diciendo quien preguntó. Pues sí, es justo pensar en términos de centro-periferia, en términos de teoría de la dependencia, es pensar en términos colonialistas, ¿no? Entonces, lo interesante es que hay muchos análisis ahora porque ahora ya permite los datos de desigualdad global, y ahí, pues, a quien vale la pena leer el clásico es a Branko Milanovic, y justo, por ejemplo, hay una gráfica que sacamos, hemos sacado en diversos lados, creo que Carlos también la ha compartido varias veces, salió en un informe de Oxfam México también, sobre cómo se relaciona la posición que tienes dentro de la sociedad de México, por ejemplo, con la posición que tienes a nivel global. Y entonces es bien interesante porque en México los más ricos de México son al mismo tiempo los más ricos a nivel mundial, y los más pobres de México son los más pobres a nivel mundial. Entonces, esta idea que tienen muchas personas de que en México, y eso lo he encontrado yo en entrevistas de trabajo de campo, que, por ejemplo, creen que las personas más pobres no viven en México, sino que viven en el lugar más alejado de África o algo así. Pero realmente en México tenemos toda la desigualdad global del mundo contenida solamente en este país, México, ¿no? Y eso no es así en todos los países. En países como Inglaterra, otros europeos, pues allá los más pobres de allá, pues realmente no son los más pobres a nivel mundial. De hecho, son mucho más ricos tal vez que varios o la mayoría de quienes estamos aquí en la sesión. Y hay otros países donde también no hay un nivel tan alto de desigualdad, algunos africanos o surasiáticos, y las personas más ricas de ahí, pues no son las más ricas a nivel mundial, pero las más pobres sí son de las más pobres a nivel mundial. Súper bien. Siguen llegando preguntas. Gracias a todas por todas sus dudas. Igual vamos a tratar de contestar las más posibles. Igual, pero como con un límite. Bien, también hemos estado recomendando estudios y libros, ¿no? Pero específicamente preguntan ¿qué recomendaciones tienes sobre socialización sobre una socialización sobre la legitimidad de la desigualdad? Ok, si la estoy entendiendo bien, es cómo tratamos de hablar en términos de los discursos, o de poner en entredicho estos discursos que legitiman la desigualdad, ¿no? De socializarlo. Y pues hay muchas perspectivas. Una justamente de esas es lo que le da sentido de existir a Gatitos contra la Desigualdad, que es pues tratar de buscar métodos distintos a los usuales para comunicar a las personas realmente cuáles son las realidades de la desigualdad en el país. Entonces, en ese sentido, en un sentido más revoltoso, pues tratar de disminuir los sesgos sobre las percepciones de la desigualdad. Pero pues hay muchas formas.
podría hacerse, por ejemplo, había visto una propuesta bien interesante que lo promovían sobre todo desde el feminismo, pero al final de cuentas también sirve para toda la sociedad, que es que esta idea de que nunca hablemos de nuestros ingresos y de los ingresos laborales que tenemos o los salarios, que es como un tabú, eso lo que termina haciendo es perpetuar las desigualdades que nos imponen desde arriba los empleadores o el mercado en términos de cuánto estamos ganando, ¿no? Entonces lo decían algunas mujeres desde el lado feminista, porque pues al no comunicarlo, pues a lo mejor le pagan más a los hombres que a ellas y nadie se da cuenta, ¿no? Estamos ciegos ante eso. Entonces, eso también aplica en general para la desigualdad en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, esa es también otra idea, pero la verdad es que hay muchas que ahorita no me da la vida para pensar en más, pero es bien interesante también. Pero sí, o sea, el chiste es, al final de cuentas, tratar de buscar cómo disminuir estos sesgos sobre las percepciones de desigualdad para tratar de desmitificar estas narrativas que legitiman la desigualdad. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que también me parece interesante, ¿no? Nos preguntan cuáles son, en el ámbito educativo, en el sistema educativo tradicional, aquellos mecanismos de reproducción mediante los cuales se hace orgánica esta creencia, este mito de la meritocracia. ¿Pero cuáles son los mecanismos, pregunta? De reproducción. Dice, ¿cuáles son en el ámbito educativo aquellos mecanismos de reproducción mediante los cuales se hace orgánica la creencia en la meritocracia? Está bien buena esa pregunta, porque yo no soy experto en digamos, pedagogía, pero quienes estudian pedagogía y desigualdad y meritocracia han de tener ahí muchísimo que profundizar. Sí, claro, porque cómo te empiezan a meter en los salones de clase desde muy niña o niño estas ideas de que pues si tú respondiste bien la tarea de matemáticas, pues tienes méritos por eso y en ese sentido se te premia y todo, pero se olvida pues qué está detrás de si alguien le ayudó a la niña o el niño en su casa, las condiciones en las que está estudiando y un montón de cosas de desigualdad, ¿no? Pero cómo se construye esa idea meritocrática desde el salón de clase yo creo que ya va a haber investigación y si no, pues para que la hagan quien preguntó, porque está muy, muy interesante. Sí, a mí también me gustó. Sí. Bueno, pues me parece que nos hemos quedado, tenemos que 2 preguntas más, me parece. Por aquí había una que hicieron, que creo que sería interesante, que es un poco distinta, sobre personas migrantes en situación de calle. Ok, aquí está. Mariana Tello nos pregunta cómo se desarrolla esta narrativa de desigualdad hacia las personas que viven en las calles o las personas migrantes. También es muy interesante, también es otro ámbito de investigación bien importante. Yo tengo ahí una investigación pendiente sobre cómo estas ideas meritocráticas y estas ideas sobre el merecimiento de la redistribución se reflejan a la hora de lo que llamarían la dádiva, ¿no? La limosna, más bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que están jugando cuando una persona ve a una persona en situación de calle y que está viendo dinero y que al verla, cuáles son los factores que hacen que decida que sí le dé algo o no le dé algo? Me parece que es también un trabajo de investigación sumamente interesante, porque pues está relacionada sí con las ideas meritocráticas, pero también con ciertas percepciones que hay sobre quien está pidiendo dinero, ¿no? O la persona en situación de calle. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que aquí en Guadalajara una vez llegó un señor a pedir a un restaurante, y lo que decía es: véanme, estoy muy limpio, no estoy drogado, no tengo nada, entonces no decía así, pero pues entonces merezco que sí me den algo. Y eso al mismo tiempo está mostrando que es merecedor, pero que hay personas no merecedoras en situación de calle que por no verse limpias o por estar en alguna droga, lo que sea, pues no son merecedoras de recibir limosna, ¿no? Y lo mismo pasa, o no lo mismo, pues, pero de cierta manera esto se reproduce también con la migración en términos de cómo se ve que es legítimo o no que se
que la sociedad redistribuye hacia las personas migrantes, ¿no? Y luego ahí nos metemos en términos de ciudadanía social y en términos de si todas las personas o solo las ciudadanas o solo las que nacieron en este país son merecedoras de redistribución por parte de la sociedad. Entonces también nos metemos en otro sinfín de cuestiones interesantes, pero por ahí va más o menos. Configurar de una manera también muy compleja, ¿no? Cuando sí. Atraviesa también pues, fenómenos de movilidad, de desplazamiento territorial, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo para el webinar de hoy. Queremos pues, agradecer a todas las... A Max, gracias por tanta pedagogía.